iglesia está edificada sobre la gran verdad que proclamó Pedro, de que Jesús es el Cristo, el Mesías, el Hijo del Dios viviente, Dios mismo encarnado. Vamos a comenzar, en primer lugar, con una breve introducción al primer libro de Samuel. Es necesario comenzar con una introducción para entender bien acerca de esta obra. Veamos en primer lugar acerca de la paternidad literaria del primer libro de Samuel. Antes de nada es importante, mis amados hermanos, aclarar que primero y segundo de Samuel originalmente formaban un solo libro, una sola obra. Hoy en día en nuestras Biblias tenemos dos libros, ¿no? Primero de Samuel y segundo de Samuel. Originalmente en la Biblia hebrea constituía una sola obra. Lo que ocurre es que después, con la versión llamada la Septuaginta, una versión que se hizo en el siglo III a.C. en Egipto, donde se tradujo las escrituras hebreas del Antiguo Testamento al griego. En ese momento, en esa versión llamada la Septuaginta, se dividió el libro de Samuel en dos libros, en uno y en dos, uno y dos, con el nombre de reino, uno y dos reinos. Ese era el título en la Septuaginta. Ahora, en cuanto a la autoría de este libro, o paternidad literaria, es decir, quién es el autor, quién escribió el libro de Samuel, ha habido distintas posturas en el campo académico entre los teólogos y eruditos, pero la tradición judía ha mantenido que el profeta Samuel escribió al menos los primeros 24 capítulos del primer libro de Samuel. Y también dicen los judíos, en su tradición, que desde el capítulo 25 del primer libro de Samuel y todo el segundo libro de Samuel fue escrito por los profetas Natán y Gad. Y algunos eruditos se centran en lo que se nos dice en primero de Crónicas 29-29. Abra su Biblia. Primer libro de Crónicas, capítulo 29, versículo 29. Dice así el texto sagrado. Primero de Crónicas 29-29 dice: y los hechos del rey David, primeros y postreros, están escritos en el libro de las crónicas de Samuel, vidente, en las crónicas del profeta Natán y en las crónicas de Gad, vidente. Algunos eruditos, basándose en este texto de Crónicas, comentan de que Samuel escribió los primeros 24 capítulos del primer libro de Samuel y que el resto lo escribieron el profeta Gad y Natán. Bueno, esto es probable que fuese así, mis amados hermanos, pero en realidad no sabemos quién es el autor del libro de Samuel. Sí que creemos de que en parte Samuel escribió, ya que el capítulo 10, versículo 25 del primer libro de Samuel, abra su Biblia, en el primer libro de Samuel, capítulo 10, versículo 25, leemos así: Samuel recitó luego al pueblo las leyes del reino y las escribió en un libro, el cual guardó delante de Jehová. O sea, Samuel escribió, algo escribió, y posiblemente sea como comenta la tradición rabínica, los primeros 24 capítulos del primer libro. Por otro lado, mis amados hermanos, aunque los cristianos rasos, sencillos, no les interesa quién escribió un libro, ni tampoco les interesa a la mayoría de creyentes las discusiones teológicas de los grandes eruditos acerca de autoría y fecha. La realidad es que los eruditos de la crítica, ¿saben lo que es la crítica? La alta crítica. Brevemente os lo voy a enseñar. La alta crítica es una disciplina donde hay ciertos teólogos académicos que niegan la autoría de los autores bíblicos. Por ejemplo, la alta crítica, que surgió en el siglo XVIII, siglo XIX, en el contexto de los teólogos alemanes, ellos dicen: Moisés no escribió el Pentateuco, Isaías no escribió el libro del profeta Isaías, Juan el apóstol no escribió ni el Evangelio ni las cartas ya atribuidas a Juan. La alta crítica va negando todo. Niega la inspiración de la Biblia y niega muchas doctrinas cardinales de la fe cristiana. Ahora, la alta crítica
no está de acuerdo con la tradición judía. De hecho, déjenme decirle algo. Un erudito llamado Martin Knott mantuvo lo que se llama la HD, que significa Historia Deuteronómica. Yo sé que esto no nos interesa mucho, ¿verdad? Pero déjenme explicarlo. La HD, Historia Deuteronómica, sostiene que desde Josué hasta Reyes es la obra de un solo autor, narrada ya por el siglo V a.C. Y eso circula en el ámbito académico, mis amados hermanos. Niegan la Biblia, niegan la autoría de cada libro. Existen otras posturas en el campo académico, pero, hermanos queridos, la realidad es que no sabemos quién escribió el libro de Samuel. Y dirán, ¿tanto rollo para esto? Bueno, es bueno estar informado, ¿verdad? De lo que se cuece en el ámbito académico. Ahora, fecha de composición de Samuel. ¿Cuándo se escribió? Los eruditos y teólogos más conservadores, postura a la cual nosotros nos adherimos, creemos de que se escribió después del cisma en la que se dividió el reino de Israel en dos estados. Allá por el año 930 a.C., el reino de Israel se dividió en dos estados, uno al sur y otro al norte. Posiblemente el libro de Samuel se escribió entre el año 930 y 922 a.C. Otros estudiosos hablan de otras fechas, situando el escrito allá por el siglo V, año 400 y pico antes de Cristo. Pero la realidad es que debió escribirse el libro de Samuel después de la muerte del rey Salomón. Ahora, ¿cuál es el fondo histórico del libro primero de Samuel? Mis amados hermanos, del periodo turbulento de 3 siglos que cubrió el periodo de los jueces, surgió Samuel en la historia hebrea. Samuel fue el último de los jueces. El libro de Samuel, concretamente el primer libro de Samuel, abarca un largo periodo desde la niñez de Samuel hasta llegar a la muerte del rey Saúl, el primer rey de Israel. El profeta Samuel vivió en una época de la historia de Israel muy turbulenta, muy oscura, en la que reinaba la anarquía y la apostasía en el seno de la nación hebrea. El profeta Samuel fue un hombre de Dios, un hombre que Dios usó, el cual llamó al pueblo de Israel al arrepentimiento y al culto verdadero. Porque durante el periodo de los jueces, un periodo de más de 3 siglos, alrededor de 350 años, que duró el tiempo de los jueces, fue un tiempo de anarquía, de apostasía, donde el pueblo de Dios se apartaba de Dios y adoraba a otros ídolos, a otros dioses, y Dios castigaba a su pueblo. Y después Dios levantaba a un libertador, a un juez, cuando Israel se arrepentía de sus pecados. Samuel vivió en esa época, al final de la época de los jueces. Fue un hombre que llamó al pueblo de Israel al arrepentimiento y al culto verdadero según Dios instituyó en su ley. Samuel fue el único que pudo unificar las tribus de Israel en su época. También fue la persona usada por Dios para establecer la monarquía hebrea en Israel. Fue el que ungió al primer rey, Saúl, y también al gran rey llamado David. Este libro de Samuel es un eslabón que une jueces con la monarquía en Israel. En este primer libro, comentaba antes con nuestro hermano Gabriel, encontramos 3 personajes principales: Samuel, Saúl y David. ¿Cuál es el tema principal del primer libro de Samuel? La institución de la monarquía en Israel. La institución de la monarquía en Israel. Y por último, ¿cuál es el propósito de este libro? Hermanos queridos, recordemos de que cada autor, cuando escribe un libro de la Biblia, escribe con un propósito bien definido. El propósito principal del autor sagrado es consignar, es relatar el establecimiento de la monarquía en Israel y también narrar la historia de los personajes centrales vinculados a la realeza: Samuel, Saúl y David.
También se presenta en este libro primero la historia de la nación de Israel para poner de relieve la infidelidad de Israel hacia Dios y cómo Dios castigó a su pueblo en múltiples ocasiones por su pecado. El pecado tuvo consecuencias en el seno de la nación de Israel. Dios castigó el pecado. Pero también la obediencia fue apremiada con la bendición de Dios. Y esto lo encontramos a lo largo de este primer libro de Samuel. Nada quedará impune al castigo divino cuando se transgrede la ley del Señor. Amén. Uno de los temas claves que observamos en este libro de Samuel es lo que se dice en el capítulo 2, versículo 30. Yo honraré a los que me honran, y a los que me desprecian serán tenidos en poco. Este es el Dios de la Biblia, mis amados hermanos. Dios honra a aquellos que le honran, pero Dios también desprecia a aquellos que no aprecian la gloria de Dios. Y ahora sí, mis amados hermanos, vamos a leer el capítulo 1 del primer libro de Samuel. Vamos a leer en primer lugar hasta el versículo 18. Primer libro de Samuel, capítulo 1, versículos 1 al 18. Dice así el texto sagrado. Hubo un varón de Ramataim de Zofim, del monte de Efraín, que se llamaba Elcana, hijo de Jeroam, hijo de Eliú, hijo de Toú, hijo de Zuf, efrateo. Y tenía él 2 mujeres. El nombre de una era Ana y el de la otra Penina. Y Penina tenía hijos, mas Ana no los tenía. Y todos los años aquel varón subía de su ciudad para adorar y para ofrecer sacrificios a Jehová de los ejércitos en Silo, donde estaban 2 hijos de Elí, Ofni y Finés, sacerdotes de Jehová. Y cuando llegaba el día en que Elcana ofrecía sacrificio, daba a Penina su mujer y a todos sus hijos y a todas sus hijas, a cada uno su parte. Pero a Ana daba una parte escogida, porque amaba a Ana, aunque Jehová no le había concedido tener hijos. Y su rival la irritaba, enojándola y entristeciéndola, porque Jehová no le había concedido tener hijos. Así hacía cada año. Cuando subía a la casa de Jehová, la irritaba así, por lo cual Ana lloraba y no comía. Versículo 8. Y Elcana, su marido, le dijo: Ana, ¿por qué lloras? ¿Por qué no comes? ¿Y por qué está afligido tu corazón? ¿No te soy yo mejor que 10 hijos? Y se levantó Ana después que hubo comido y bebido en Silo, y mientras el sacerdote Elí estaba sentado en una silla junto a un pilar del templo de Jehová, ella, con amargura de alma, oró a Jehová y lloró abundantemente. E hizo voto diciendo: Jehová de los ejércitos, si te dignares mirar a la aflicción de tu sierva, y te acordares de mí, y no te olvidares de tu sierva, sino que dieres a tu sierva un hijo varón, yo lo dedicaré a Jehová todos los días de su vida, y no pasará navaja sobre su cabeza. Mientras ella oraba largamente delante de Jehová, Elí estaba observando la boca de ella, pero Ana hablaba en su corazón, y solamente se movían sus labios, y su voz no se oía, y Elí la tuvo por ebria. Entonces le dijo Elí: ¿hasta cuándo estarás ebria? Digiere tu vino. Tremendo Elí, ¿no? Tremendo. Sí. Versículo 15. Y Ana le respondió diciendo: no, señor mío, yo soy una mujer atribulada de espíritu. No he bebido vino ni sidra, sino que he derramado mi alma delante de Jehová. No tengas a tu sierva por una mujer impía, porque por la magnitud de mis congojas y de mi aflicción he hablado hasta ahora. Elí respondió y dijo: ve en paz, y el Dios de Israel te otorgue la petición que le has hecho. Y ella dijo: halle tu sierva gracia delante de tus ojos. Y se fue la mujer por su camino y comió, y no estuvo más triste. Y no estuvo más triste. Aquí encontramos a una mujer llamada Ana, una mujer piadosa delante del Señor, la cual fue madre del gran profeta llamado Samuel. El texto sagrado nos narra, o comienza, mejor dicho, con la historia de una familia que vivía en la región de Efraín y que estaba formada por un hombre llamado Elcana
el cual era descendiente de la tribu de Leví. Y también tenía dos mujeres. Una era Penina y la otra Ana. Aunque Elcana vivía en la región de Efraín, Elcana era descendiente de los coatitas, una de las familias de los levitas. Ahora, este hombre tenía dos mujeres. Esto nos choca en el día de hoy, ¿verdad? Pero recordemos de que, aunque el ideal de Dios, la voluntad de Dios es la monogamia, la unión de un hombre y una mujer, no obstante, la poligamia, el tener más de una esposa, de alguna forma fue tolerada en el Antiguo Testamento. Si bien no es el ideal de Dios, no es la voluntad de Dios. De hecho, más adelante encontramos en los Evangelios, ¿verdad? Mateo capítulo 19, cómo Cristo nos habla de esa unión monógama, que es la voluntad de Dios, es el diseño de Dios. Ahora, encontramos ciertos personajes, ¿verdad?, en la Biblia que tuvieron más de una esposa. Por ejemplo, Abraham, Jacob, David, Salomón, entre otros. Si bien, mis amados hermanos, los escritores sagrados señalaron muy a menudo los problemas, las dificultades que esto comportaba. El tener más de una esposa comportaba ciertos problemas ya en aquel contexto. Pero recordemos, Jesús afirmó con claridad que el diseño divino, que la voluntad de Dios con respecto al matrimonio es la unión monógama. Lo puedes leer en Mateo capítulo 19, versículos 4 al 6. Ahora, el texto nos enseña, mis amados hermanos, que Penina dio hijos a Elcana, mientras que Ana era estéril. Algunos comentaristas y exégetas comentan que posiblemente Ana fue la primera mujer de Elcana, pero que al ser estéril, Elcana tomó otra esposa llamada Penina. Ahora, esto era un caos para aquella cultura hebrea. Las mujeres hebreas consideraban la esterilidad como una de las mayores desgracias para una mujer. Ser estéril en aquel contexto judío era algo tremendo, era la mayor desgracia para una mujer en aquellos tiempos. Ahora, es interesante observar que esa esterilidad de Ana se atribuye a la providencia de Dios. Notar, versículo 5, 1 de Samuel 1:5. Pero a Ana daba una parte escogida porque amaba a Ana, aunque Jehová no le había concedido tener hijos. O sea, se le atribuye a Dios. El no poder tener hijos a Ana se le atribuye a la providencia de Dios. Comenta un autor lo siguiente: Ana era estéril en una sociedad que despreciaba a la mujer estéril. Y además su marido tomó a una segunda esposa que se consideró a sí misma rival de Ana e hizo lo posible para provocar su enojo. El versículo 3 nos informa que cada año Elcana subía a Silo. Silo era una región, una ciudad a 32 kilómetros de Jerusalén, y ahí estaba localizado el tabernáculo. Desde tiempos de Josué, ahí estaba localizado el tabernáculo. El tabernáculo era un lugar donde los israelitas acudían para ofrecer ofrendas, sacrificios, y ahí ministraban los sacerdotes y levitas. Elcana, como un hombre piadoso, subía cada año para celebrar las fiestas establecidas en la ley de Dios. Esto nos enseña, mis amados hermanos, que Elcana era un hombre piadoso que guardaba la ley del Señor. Ahora, encontramos que tras el desprecio de Penina hacia Ana, dice el texto que Ana lloraba. Ana lloraba y no comía. Llorar y no comer son síntomas de depresión. La aflicción de Ana era profunda, mis amados hermanos. Pero noten bien, fueron precisamente la congoja, la aflicción y la desesperación los factores que llevaron a esta mujer piadosa a derramar su alma, a dirigir su oración al Dios soberano. No sé, mis amados hermanos, pero a veces hay aflicciones que vienen a tu vida, aflicciones, momentos que producen desesperación en nuestra alma. Pero si eso te lleva a buscar a Dios en oración, es una bendición, mis amados hermanos. Es una bendición. Y Dios obra aún en eso. Si estás afligido por alguna situación concreta en tu vida, pero esa aflicción, ese dolor
ese problema, dificultad, te lleva a buscar a Dios, es un regalo de Dios al final. Es una bendición del Señor. Los versículos 9 al 18 nos narra la oración que Ana dirigió al Señor allá en el tabernáculo. La mujer, con un profundo dolor, profunda aflicción en su alma, elevó a Dios una plegaria, expresando al Señor que si le concedía un hijo, ella lo dedicaría por completo al servicio del Señor. Ana hizo un voto de que su hijo sería dedicado al Señor como nazareo. Los nazareos no podían beber vino, y ellos dedicaban su vida al servicio del Señor. Ahora, nota la forma en que Ana se dirige a Yahvé, al Señor, a Jehová, en el versículo 11. Notad el versículo 11. E hizo voto diciendo: Jehová de los ejércitos, si te dignares a mirar la aflicción de tu sierva, y te acordares de mí, y no te olvidares de tu sierva, sino que dieres a tu sierva un hijo varón, yo lo dedicaré a Jehová todos los días de su vida. ¿Cómo se dirige Ana al Señor? Como Jehová de los ejércitos. Jehová de los ejércitos. Y comenta el teólogo llamado Luis Berkhoff lo siguiente: Jehová de los ejércitos es Dios como Rey de gloria. Aquel Rey de gloria que está rodeado por ejércitos de ángeles. El Dios que gobierna el cielo y la tierra para el bien de su pueblo y que recibe gloria de todas sus criaturas. Ana está reconociendo la majestad y la soberanía del Señor. Se dirige al Señor como Jehová de los ejércitos, como el Rey, como el soberano Dios. Ana está reconociendo la soberanía absoluta de Dios, mientras que ella se presenta ante el soberano como una sierva, con un corazón humillado. Mis amados hermanos, en medio de tanta decadencia espiritual y moral como hubo en aquel tiempo de los jueces, encontramos a una mujer piadosa, a una mujer temerosa de Dios, que busca a Dios en oración y confía en el Señor, colocando su esperanza en el Señor. Mientras ella oraba en el tabernáculo, el sumo sacerdote Elí creyó que estaba ebria, que estaba borracha. Ella respondió a Elí que no estaba ebria, sino que estaba derramando su alma ante el Señor. Ante Yahvé, dice el texto. Yahvé. Yahvé, hermanos, no es casualidad que se usen diferentes nombres en el texto bíblico. Ana se está dirigiendo ante el Señor, concretamente Yahvé. En el original, Yahvé es el nombre del pacto con el que Dios se dio a conocer a Moisés. Éxodo capítulo 3. Este nombre, llamado por los teólogos el sagrado tetragramatón, nos habla de la trascendencia de Dios. Dios está por encima de todas las cosas. Dios está por encima de su creación. Dios está por encima de todo el cosmos. Él es el Altísimo. Dios habita en la santidad y en la altura. También pone de relieve el nombre Yahvé, la santidad de Dios. Él es santo, santo, santo. Dios está totalmente apartado del mal y del pecado. También el nombre Yahvé pone de relieve la independencia de Dios y su autoexistencia. Eso se conoce en términos teológicos como aseidad de Dios. La aseidad de Dios. ¿Sabe qué significa aseidad? Dios existe por sí mismo y no depende de nada ni de nadie. Usted y yo, el universo completo, dependemos del Creador para existir. Dios no depende de nadie. Él existe por sí mismo. Él es autoexistente. Y aprendan esto. Esto se conoce como aseidad de Dios. La aseidad. Él es el Dios autoexistente. Un Dios independiente. No depende de nada ni de nadie. Este es el nombre que se presenta al Señor también como aquel Dios que salva y redime a su pueblo. Yahvé es el nombre de Dios cuando se presenta a Dios salvando y redimiendo a su pueblo. Mis amados hermanos, este es el Dios a quien Ana se dirige en oración. No es un Dios local, no es una deidad pagana, es el Dios creador de cielos y tierra, el Dios vivo y verdadero.
Tan pronto como ella dejó su caso en las manos del Señor, ya se acabaron sus congojas. Había orado por sí misma Ana, y también Elí había orado por ella. Así que ella quedó convencida de que Dios le concedería el favor que le había pedido o le compensaría de algún otro modo, por lo que ella echaba en falta. La oración, mis amados hermanos, es un bálsamo para el corazón del creyente piadoso. La Escritura nos insta a orar todo el tiempo, orar sin cesar. El problema es que no oramos como deberíamos orar. Necesitamos dedicar tiempo a buscar a Dios en oración, en tu cámara secreta, a buscar el rostro del Señor. La oración es depender de Él. Oración es dependencia de Dios. Cuando oramos, estamos reconociendo de que no podemos por nuestras propias fuerzas. No tenemos capacidad ni sabiduría muchas veces. Somos incapaces sin la ayuda del Señor. Orar implica depender del poder omnipotente del Creador. La Escritura nos insta a orar, pero también nos llama a echar sobre el Señor nuestra ansiedad. Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 7. Porque Dios tiene cuidado de su pueblo. Dios tiene cuidado de su pueblo. Ahora, mis amados hermanos, cuando venimos ante el Señor en oración, echando nuestras cargas y ansiedades sobre Él, nuestra alma angustiada halla la paz. Amén. Tu alma no halla la paz en el dinero, ni en la riqueza de este mundo. Halla la paz en Cristo. Amén. Cuando echamos nuestras ansiedades sobre las espaldas del Cristo omnipotente, derramar nuestra alma delante del Señor es bálsamo para nuestros corazones. Amén. En los versículos 19 al 20, vemos que después de regresar a su casa en Ramá, Elcana se llegó a Ana y ésta concibió. El Dios soberano, el Dios omnipotente, el Dios de la misericordia, atendió al ruego y oración de Ana. Dios actuó en su divina providencia sobre Ana y ésta concibió y dio a luz un hijo. Samuel, este hombre de Dios, fue el fruto de las oraciones de una mujer piadosa. Y voy concluyendo, mis amados hermanos. En medio de su profunda aflicción, en medio de la desesperación, Ana, ¿qué hizo? Ana entendió que solo Dios podía consolar su vida y ayudarla. Esta debe ser también nuestra actitud como cristianos en el día de hoy. En momentos de aflicción debemos venir ante el trono de la gracia para alcanzar misericordia. ¿A quién acudimos, mis amados hermanos? A veces acudimos a lugares equivocados. Debemos acudir al trono de la gracia. De ese trono emana misericordia, emana el favor divino hacia el pueblo escogido por Dios. Os invito a Filipenses capítulo 4. Filipenses capítulo 4, versículos 6 y 7. Filipenses capítulo 4, versículos 6 y 7, Pablo dice lo siguiente: por nada estéis afanosos. Pero resulta que todos nos afanamos por todo. Hermanos, nos afanamos por todo, muchas veces. Porque vamos justos a veces en la economía, ¿verdad? O porque nos duele la cabeza. Cualquier cosa, mis amados hermanos, nos produce ansiedad. Nota lo que dice la Biblia. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. Y mis amados hermanos, recuerda de que tenemos a Cristo, el cual es nuestro sumo sacerdote. Mira lo que dice el escritor de Hebreos en Hebreos capítulo 4, versículos 15 y 16. Dice, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos, pues, confiadamente al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno
socorro. Mis amados hermanos, tenemos un Cristo glorioso, el cual se compadece de tus debilidades. Él también, en su naturaleza humana, atravesó momentos difíciles de aflicción, de tentación. Él experimentó en su propia experiencia como hombre lo que usted y yo sufrimos en este mundo caído. Pero Cristo está a la vista del Padre, intercediendo por usted, querido hermano. Y podemos acudir cada día, en medio del dolor, en medio de la aflicción, de la ansiedad que produce muchas veces esta vida, ¿verdad? Este mundo caído. Podemos venir al trono de la gracia. Y ahí Cristo está con sus manos extendidas hacia los suyos. Él se compadece de nuestras debilidades, mis amados hermanos. Es glorioso que el Cristo soberano se compadezca de cada uno de nosotros, mis amados hermanos. Nuestra actitud debe ser una actitud de humildad y temor reverente ante la presencia del Señor. Recuerda de que solo Dios puede sacarnos del pozo de la desesperación. Salmo capítulo 40. Es importante reconocer nuestra necesidad. Debemos ser conscientes, hermanos queridos, de los problemas, de los conflictos y necesidades, tanto temporales como espirituales. Decía el pastor José María Martínez, es precisamente el conocimiento de nuestras limitaciones y de nuestra necesidad lo que nos impulsa a buscar a Dios y a depender de Él. La oración es nuestra dependencia del Señor. Ana también se acercó a Dios con fe y confianza en Dios. Fe y confianza. ¿Tenemos confianza en el Señor cuando venimos a su presencia en oración? Lo que es imposible para el hombre es posible para Dios. Ahora, notar algo importante. Déjenme 3 minutos. También encontramos en la petición de Ana que Ana buscaba la gloria de Dios. Ana, en su oración, buscaba la gloria de Dios. Si Dios concedía la petición de su corazón, ella iba a entregar por completo a su hijo al servicio de Dios. La petición de Ana buscaba que Dios sea glorificado. La pregunta, ¿estamos buscando en nuestras oraciones que Dios sea honrado y glorificado? Porque a veces vamos ante Dios y pedimos cosas, chucherías espirituales, como si Dios fuese el genio de la lámpara. Quiere un coche, una casa, dinero, fama. Hermanos, eso Dios no lo ha prometido en ningún sitio de la Biblia. La sumisión a la soberanía de Dios es algo que debemos aprender, mis amados hermanos. A veces pedimos cosas a Dios en oración, pero a veces Dios no nos concede lo que pedimos. Pero si oramos a Dios y es su voluntad, Dios nos concederá todas las cosas que pidiéramos en Cristo Jesús. Hay que alabar y adorar a Dios cuando nos da lo que pedimos y cuando no nos da lo que pedimos. La Escritura enseña que Dios es soberano y está en control de todas las cosas de forma absoluta. El creyente, nosotros debemos orar a Dios y someternos a su perfecta voluntad. La voluntad de Dios es buena, perfecta y agradable. Y recordemos, ese trono de gracia antes era un trono de juicio sobre nosotros, por nuestro pecado. De ese trono de Dios emanaba juicio, ira, por nuestros pecados. Pero a través de la obra perfecta de Cristo, a través del sacrificio expiatorio de Cristo a favor de su pueblo, ahora somos aceptos en Cristo. Y ahora sí, a través de los méritos de Cristo, no por tus méritos, no porque te portes bien y seas un cristiano ejemplar, no. Es a través de los méritos de Cristo en la cruz del Calvario a favor nuestro que podemos acercarnos ante Dios y buscar su rostro, presentar nuestras peticiones y orar al Señor, deleitarnos también en su presencia y buscar el socorro oportuno que solamente encontramos en el trono de la gracia. Déjenme leer solamente una porción en la primera carta del apóstol Juan, capítulo 5, versículo 14. Primera de Juan, capítulo 5, versículo 14. Notad lo que dice la Biblia, porque en los evangelios
En Juan se nos dice de que todo lo que pidiéramos en el nombre de Cristo se nos dará, ¿verdad? ¿Sí o no? Todo. Claro, uno lee eso aislado del contexto general de toda la Biblia y claro, a veces pedimos cosas y Dios no nos da lo que pedimos. ¿Por qué? Nota lo que dice la Biblia en 1 de Juan 5:14. Y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Pero debe ser según su voluntad. ¿Y hoy qué vamos a hacer, mis amados hermanos? Orar. Buscar el rostro del Señor, sabiendo de que Dios nos escucha. Dios nos atiende. Y por supuesto, si es su voluntad, Dios nos concederá todas aquellas cosas que oramos y pedimos al Señor. A Dios sea la gloria eternamente y para siempre.